Inauguramos un nuevo bloque de Todos a la Cueva. Esta vez se mantiene a mi derecha Wally Cardarelli y a mi izquierda está Sebastián Form. Wally no. Sí. Christopher Wally Cardarelli. Ahí va. Sebastián Form, gerente del Banco Cooperativo de San Justo, que vino acá a compartir un poco de coyuntura, economía, política. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola muchachos, muchas gracias de nuevo por invitarnos. Acá estamos presentes y las veces que nos inviten vamos a estar acá porque nos da un placer enorme poder conversar de estos temas que a veces están un poquito solapados por los medios concentrados, así que les agradecemos profundamente este espacio. Bueno, muchas gracias. Hablábamos acá antes de salir del aire del tema de la tasa que el gobierno está manejando. Que ellos dicen en sus discursos que quieren bajarla, pero en las acciones de los 2 años que han gobernado no ha tenido, no sé si no ha tenido buen resultado o no han querido bajarla realmente. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes? Bueno, en realidad nosotros podemos pensar que la tasa de interés no es un hecho aislado que un economista pueda determinar por una decisión política. Yo creo que es importante destacar que la tasa de interés tiene que ver con medidas políticas y no económicas. Acá es muy fácil pensar que una medida económica o que cambiamos a un representante del Banco Central o que cambiamos a algún ministro y todo se va a resolver. Esas son un poco unas bombas de humo, ¿no?, que se utilizan para poder manejar el inconsciente colectivo. Acá lo que tenemos que definir y como sociedad realmente preguntarnos es cuál es el modelo de integración, un modelo que integra a la mayor cantidad de personas que habitan este país, un modelo que haga que las pymes, que son las que producen el 80% de la mano de obra, produzcan, un modelo en donde se controle el ingreso de divisas, porque el tema es que con estas divisas que están ingresando al país, como se escuchó recientemente y muchos se pusieron contentos, me gustaría aclarar esta situación. El ingreso de fondos a través del Fondo Monetario Internacional, al margen de los condicionamientos que nos ponen como para prestarnos, que son terribles los condicionamientos, dicho de otra manera, uno lee, bueno, los condicionamientos es bajar el déficit fiscal, pero nunca nos dicen qué significa. Significa dejar gente en la calle, significa fumarse la guita al ANSES, significa que las pymes tengan que reducir empleados porque cuanto menos la gente puede consumir, es una irrealidad pensar que va a levantar la economía cuando al asalariado le sacas capacidad de compra. Bueno, tenemos el ejemplo de Grecia, 30% de pérdida de PBI desde 2008 para acá, ¿no? Desde 2007 para acá, con las recetas del FMI. Es que las recetas, uno cuando escucha las recomendaciones del Fondo Monetario y escucha una de las recomendaciones, claro, es linda la palabra recomendación, ¿no? Porque a mí me da mucha gracia. Pero es, por ejemplo, que... Las condiciones. Las condiciones, los condicionamientos. Es como la palabra sinceramiento, ¿no? Fue un blanqueo de capitales, pero suena más lindo decir sinceramiento. Ahora nos sinceramos, somos todos buenos. Antes éramos ladrones, teníamos la guita escondida, ahora nos sinceramos. Pero en esto de cuáles son las condiciones, muchachos, ustedes tienen que respetar la liberación de los precios de las energías. Entonces yo me pongo a pensar, ¿por qué le interesaría al Fondo Monetario que un país asegure que las empresas prestadoras de servicios públicos energéticos cobren lo que quieren? Entonces, cuando le pego vueltas y vueltas al asunto, termino diciendo, ¿tendrán intereses comunes? Digo, claro. Entonces, la gente de a pie que no se da cuenta y me dice, Sebastián, ¿va a bajar la tasa de interés? ¿Por qué pensás, le pregunto, que va a bajar la tasa de interés? Porque estoy escuchando que la gobernadora dice que para la provincia va a tirar una tasa más baja. A lo que yo me pregunto, si ya había una tasa baja que se llamaba créditos de inversión productiva PIP, donde nos abarrotábamos de dar créditos de inversión productiva para maquinarias, para industrias, para vehículos de transporte, que atrás de eso venía una inversión en mano de obra, claro, en gente que tenía que, en créditos de capital de trabajo para que esas máquinas que se habían comprado se llenen de materia prima para poder producir. Bueno, eso no está ocurriendo. Desde nuestra organización estamos observando que la gente tiene temor a pedir préstamos, justamente por el tema de las tasas que vos me hablabas, y nuestra recomendación sincera y afectuosa hacia nuestros asociados es recomendar con mucha sabiduría el tema de decidir tomar un préstamo en estos momentos. La tasa del LEVAC, que cortó al 47% el día de la renovación, es una tasa que te pone un marco de referencia para todas las líneas de crédito que vienen a posteriori. Vos de ahí para adelante sacás, 47% para adelante.
Nosotros en el banco tenemos tasas menores Sí. que el 47%. Obviamente nosotros somos un banco cooperativo, sin fines de lucro, y siempre vamos a estar tratando de estar de la media para abajo de las tasas de los bancos privados de la Argentina. Ahora, tampoco podemos hacer magia en un contexto. Nosotros Claro. manejamos en un contexto el cual requiere ciertas tasas mínimas. Pero aunque sean mínimas, pensemos que una de las actividades que le dan más dinamismo al flujo de fondos de una empresa es una línea muy conocida que es la de descuento de valores. Yo vendo, le doy plazo de pago a mis clientes, me pagan con cheques de pago diferido y voy al banco y los descuento. Entonces, ¿cómo impacta fuertemente y negativamente en las economías de esas empresas pymes? Que no es lo mismo descontar un cheque a una tasa del 20 y pico que una tasa del casi 40%. Es una poda tremenda de rentabilidad que a la larga se traduce en problemas no financieros sino económicos de las empresas. Y por lo que estamos viendo en el corto plazo, lamentablemente no vemos indicio de que estas tasas vayan a bajar. Claro. Lo que dijiste recién de créditos me obliga a preguntarte, no sé si es tu especialidad o vos estás más en el tema de producción, de toda la gente que tuvo que bajarse de los créditos hipotecarios, que fueron como el caballito de batalla de este gobierno, ¿no? Como la reforma del plan Procrear. Mucha gente la tuvo que bajarse porque con el aumento del dólar de 20 a 29 no le daba ni el ahorro ni le convenía el crédito. ¿Cómo va a evolucionar el tema de toda la gente que está preocupada porque sacó un crédito y ve que la cuota aumenta y el sueldo se queda y se queda? Dos cosas, Emiliano, te puedo decir al respecto. Como gerente de una sucursal, hace un par de meses que no tengo ninguna consulta y solicitud de préstamo hipotecario UVA. No hay. La gente no consulta. De alguna manera, por lo mismo que vos estás diciendo, no le alcanza con los ahorros que tenía. Eso en el caso del que no lo sacó. Del caso, como me preguntás, del que ya obtuvo un préstamo a través de la línea UVA, están muy preocupados. Es un préstamo indexable. Es un préstamo que te aumenta la cuota según el índice de precio al consumidor, que obviamente sabemos que va a subir y está subiendo, y que cualquiera que haya sacado un préstamo hace un año atrás, hoy ya seguramente debe deber de capital entre 50 y 100 mil pesos más, de capital. Claro. Sin haber pagado todavía los intereses. Sí, yo veía los gráficos que mostraba que uno había estado pagando 2 años y debía más plata que antes de sacar el crédito. Bueno, Tal sin cual. ir más lejos, cuento una historia que un amigo la agarró justo en el medio, entre que no lo pudo sacar y lo sacó, justo en el medio. Estaba por cerrar la operación y saltó lo de la devaluación del dólar. $8.000 más tuvo que poner. Claro, y hubo muchísima Se sube, gente que ya llegaba... Para que encima le den, porque encima te dan, digamos, te dan un subsidio. Claro. Entonces, No en todos los casos. Los que tienen subsidios son los que el sistema Procrear. El sistema Procrear... vos hablabas de préstamo UVA en general. Hay dos tipos de préstamo UVA. Los préstamos UVA con el sistema UVA con Procrear, que es para familias sin hijos, con hijos, determinada cantidad de ingreso, etcétera, con distintas condiciones. El gobierno, el Estado, subvencionaba una parte, 200, 300 mil pesos, más o menos, no recuerdo exacto la cifra. Pero como dice el compañero, yo he tenido un compañero de trabajo que en el transcurso de 3 meses la misma propiedad le salió 647 mil pesos más. Claro. Tuvo la posibilidad y la suerte esta persona de tener una familia que lo ayude, pero en la mayoría de los casos, ¿de dónde sacás 647 mil pesos más? No es que uno tiene guardado en el cajón. Que ya con la ayuda de todos los familiares llegaba a la cifra que era inicialmente, una vez que le aumentaste 600 mil pesos. Pero vuelvo a lo mismo que decía al principio. Políticas públicas, muchachos. ¿Qué políticas públicas va a adoptar el gobierno nacional, el gobierno provincial, para dar solución a la gran necesidad habitacional que tenemos? Terrenos sobran. Capacidad de construcción sobra. Si uno toma la decisión política, esto se puede resolver. El Instituto de la Vivienda, ¿qué está haciendo? La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, ¿qué está haciendo con este tema? El gobierno nacional, ¿qué están haciendo? Dejando en manos del mercado, y otra vez vuelvo a lo mismo, ¿vamos a dejar que el mercado nos gobierne? Ya sabemos cómo termina. Sabemos cómo terminó gobernando el mercado cuando Martínez de Oz era el ministro de Economía. Sabemos cómo terminó la Argentina con una economía de mercado, la de Menem y Domingo Felipe Cavallo. Sabemos cómo terminó con De la Rúa. Y sabemos que los mismos planes que están aplicando ahora no pueden terminar muy distinto de cómo terminó en aquel momento. Cuando domina el mercado, se ponen contentos los mercados porque el Fondo Monetario tira 5.000, 6.000, 10.000 palos para gasto corriente.
para que las grandes empresas bursátiles se llenen de plata, se siga concentrando la economía. No va a haber un derrame de fondo, esto es muy importante decirlo para que las personas que no están acostumbradas a los temas económicos, a meterse un poquito en la profundidad de lo que tienen que ver las decisiones políticas en la economía, yo se los quiero decir. Toda esta plata que va a venir del Fondo Monetario, lo único que va a hacer es acrecentar la deuda externa, impagable ya hoy. Los intereses de la deuda son impagables y estamos enterrando el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos y, bueno, bisnietos. Mira, estábamos hablando hace un rato con el diputado Daniel Arroyo. Comentamos, bueno, préstamo del FMI, pase de Argentina a mercado emergente, aumento de desocupación, aumento de la pobreza. ¿Cómo se traduce todo esto en una zona como San Justo, centro neurálgico del Partido de la Matanza? La tasa que vos me mencionabas a 47%, la producción que baja en el territorio. ¿Qué va a pasar de acá a 6 meses, de acá a un año, en un contexto en el que hay cada vez menos trabajo y en el que, bueno, entra toda esa plata que, como vos bien explicaste recién, no va a ir a la gente, digamos, no va a ir al trabajador? Bueno, si volvemos al tema de las sugerencias del Fondo Monetario, que es la de aplicar el tema de la flexibilización laboral, justamente lo que están buscando es precarizar el trabajo. Con esta suba del dólar no es que somos todos perdedores, hay que tener cuidado, porque uno dice, está subiendo el dólar, qué mal que nos va. A algunos nos va a ir muy mal y a otros, poquititos, les va a ir muy bien. ¿Por qué? Porque si la decisión es modificar la ley previsional, modificar la ley laboral, donde el trabajador tenga mucho menos acceso a beneficios, están hablando de sacar los aguinaldos, están hablando de todo lo que en un país dinamiza la economía, que es que un trabajador pueda tener libre acceso a paritarias, que pueda tener libre acceso a su sindicato, que no haya una coerción en cuanto a las negociaciones, porque ¿qué consume un trabajador? No consume su ahorro, consume las expectativas de lo que sabe que va a ir acompañando o no acompañando en cuanto a la inflación. Entonces, ¿qué nos espera? Vuelvo a lo mismo. Si lo que se plantea el gobierno es llevar adelante la flexibilización laboral, la precarización del empleo, no es que los empresarios pymes van a decir, qué bueno, ahora voy a poder rajar un empleado sin que le tenga que pagar una indemnización. A la larga va a afectar también al empresario pyme, claro, porque es el perro que se come la cola solo. Una empresa echa 10, la otra echa 4, la otra 5 porque le compran menos. Y a la larga, miren, en los 90 cerraron casi 70.000 pymes. Y aplicando estas mismas políticas económicas. Eso se ve, los propios empresarios ven lo que vos estás comentando, que es lo que nosotros comentamos acá, prácticamente desde que arrancamos con Todos a la Cueva comentamos eso. Bueno, si este echa 10, este echa 2, este echa 3, y son gente que se compra entre ellos. Claro, no tenés mercado interno. ¿El empresario pyme ve eso que vos estás diciendo o está contento porque va a poder echar un empleado pagándole menos indemnización? Yo creo que ningún empresario pyme va a estar contento por echar un empleado. El empresario pyme está alegre cuando toma empleados. No hablemos, no es una multinacional sin rostro y sin alma. Sí, perdón, no fue Los empresarios pyme lloran cuando tienen que echar un empleado, son casi su familia. No es que les hace gracia. Un empresario pyme está contento cuando compra una máquina y la hace producir, pero todo esto tenemos que entender, y vuelvo a lo mismo, que no es que nos va bien porque nos peinamos a la mañana, nos bañamos, vamos a trabajar y somos unos fenómenos, unos campeones mundiales y somos empresarios de lujo o las pymes son... Y cuando las condiciones no son las mejores para que una empresa pyme se desarrolle, cuando nos empiezan a inundar de productos importados, empiezan a llenar la economía de números imposibles de alcanzar, empiezan a ponernos condicionamiento del Fondo Monetario, el empresario pyme no acciona, reacciona. Digamos, se amolda a las situaciones. ¿Qué haría uno, cualquiera de nosotros? Uno ve que desde el Estado echan empleados del Estado, del INAE, es decir, se echan empleados del INTI, se echan empleados fundamentales para crear tecnología, para crear desarrollo. Volvemos a la época de decirle a los científicos que sobran, cuando todos sabemos que un país lo que necesita para emanciparse es tener tecnología. Nosotros tenemos vaquitas, tenemos soja, pero ese sector, sobre todo el sector granario, tiene trabajo precarizado o infantil en el campo, exporta y hoy el gobierno le dice no hace falta que traigas las divisas a la Argentina, las podés dejar en el exterior, con lo cual, como decía en el programa anterior, ¿cómo vamos a pagar una deuda externa multimillonaria cuando los dólares más grandes que ingresan al país, les decimos,
muchachos, no hace falta, no los traigan. Claramente es un sector que puede funcionar con independencia de todo el resto del país. Eso es tremendo para la economía argentina, ¿no? Que el sector que más dólares permite ingresar es un sector que prácticamente podría funcionar con el país en llamas. Es solo vender la soja con pocos empleados, con pocas máquinas, y siempre y cuando que el camión pueda llegar hasta el puerto y subir la mercadería arriba del barco, ellos pueden tener la... Sí, y aparte no nos olvidemos de esto. Cuando el campo, que no nos acá no hay una pelea campo-empresa, tenemos que buscar un camino de unidad. Campo y empresa, empresa y campo, pero eventualmente tenemos a un ministro de Agricultura que era el presidente de la Sociedad Rural Argentina. ¿Quién pone el tipo de cambio en la Argentina? Entonces, les tenemos que ir a pedir por favor que liquiden divisa para que el tipo de cambio no siga subiendo. ¿Quién maneja el tipo de cambio? Y aparte otra cosa que también es un poco, da un poco de bronca, ¿no? Porque cuando hay sequía, los mejores créditos de los bancos Nación, provincia, van hacia el sector agropecuario. Cuando hay inundaciones, también. Ahora, yo pregunto, ¿las textiles o las empresas de calzado que se están viendo en condiciones muy complicadas por todo lo que es la competencia indiscriminada de países asiáticos, por ejemplo, con ingreso de mercadería, cómo los ayudamos? ¿Hay préstamos también subvencionados para el sector textil, para el sector del calzado? No hay nada, no hay nada. Entonces, ¿por qué siempre al campo le damos una mano y el campo no da esa misma mano a toda la sociedad, pudiendo liquidar divisas, que ingresen esos dólares a las arcas del Estado, que se dinamice la economía de otra manera? Entonces, bueno, vuelvo a lo mismo. Decisiones políticas, ¿qué modelo? ¿Esto es el mercado o es un Estado que pone reglas de juego, que arma la cancha para que los jugadores jueguen? Si lo dejamos en manos del libre mercado, el más grande se come al más chiquito. No hay otra. En el sentido de lo que estás diciendo, ¿es filosófico el posicionamiento del gobierno? ¿Es ideológico? ¿O hay realmente inoperancia? ¿O hay una mezcla de ambas? ¿Por qué las cosas no le salen? Como dijo Macri con la nata. Estábamos bien, pero pasaron cosas. Es una pregunta más política que económica, pero bueno, ¿cómo lo ves vos? Sí. Bueno, yo me acuerdo de algunos eslogan de campaña. Tenemos el mejor equipo de los últimos 50 años. Los empleados y trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias. Vamos hacia una pobreza cero. Fútbol para todos, no va a haber tarifazo, no va a haber mega devaluación. Es decir, pasó todo, entonces uno termina pensando que al principio podríamos ser ingenuos y decíamos, bueno, sí, los muchachos tienen problema, pero pará, eran el mejor equipo, estudiaron en las mejores universidades, fueron o son los CEOs de las mejores empresas. ¿Cómo puede ser? Entonces ahí uno puede reflexionar y decir, me parece que esto es filosófico, este es el modelo que querían aplicar, no se equivocaron ni en 1 milímetro cuadrado, estas son las políticas a aplicar, este es el ajuste, esto es el convencimiento que hicieron a través de la posverdad y todos los medios de comunicación concentrados de que a la persona, al empresario le iba bien y le hacían creer que le iba mal. Lo llenaron de ira, de bronca, hacia algo que estigmatizaron. Mirá, este es el cuco, nosotros somos Caperucita Roja, te vamos a salvar. Mucha gente se vio confiada y desde ya está también utilizado, bastante goebbeliano el tema, de permanentemente el tema de la posverdad, que es más viejo que la escarapela, pero bueno, se sigue usando, hoy se le dice posverdad, antes se llamaba mentira, claro, nada más. Sí, mentira. Ahora suena más lindo decir posverdad, pero te mienten, te lo dicen tantas veces que vos te juntás a la mañana con tu mujer, la mujer con el esposo y dice, che, mirá, viste que dijeron... Viste que va a bajar la tasa. Que va a bajar la tasa, y claro, el que está dentro de un banco y ve que las tasas suben y ve los números bursátiles y cuánto va a estar el dólar futuro, ¿a dónde van a bajar las tasas? ¿Cuándo las empresas van a tener? Ya tuvimos, muchachos, los mejores créditos. Créditos al 15% fijo que terminaban al 19%, línea de inversión productiva. Luego vino este gobierno, hizo la línea LIPIF, le metió a lo productivo, a lo financiero y la utilizó para la venta de cheques. Que no está mal, que lo celebro y ojalá que vuelva para que la empresa pueda tener una tasa del 17% y no casi del 40% para descontar un valor. Con lo cual, cerrando lo que vos me decías, estoy convencido que estos muchachos no se equivocaron, que son las políticas adrede que quieren instrumentar, que son las políticas de Milton Friedman, que son la política de los Chicago Boys, que son las políticas de hambre, de desconsideración por el resto, y es pensar que ellos nunca se van a morir si siguen juntando dólares. Y se van a morir igual que todos.
Bueno, veo que trajiste un libro, me lo estabas Libro comentando. hermoso, sí. Ahora recuerdo que nos está escuchando que estamos hablando con Sebastián Form, gerente del Banco Cooperativo de San Justo. Y bueno, me estaba comentando un libro antes de entrar acá al aire y quería quién lo escribió y bueno, ¿qué nos vas a comentar? Bueno, soy como un poco chupamedias de mi padre, ¿no? Porque lo escribió mi viejo, este libro, que ante todo es un excelente tipo. Y como nosotros somos cooperativistas y creemos que lo único, no sé si lo único, es muy pretencioso decir lo único, pero una de las grandes posibilidades que nos dio el cooperativismo es entender que a través de él se puede transformar la sociedad y el mundo. Este libro se llama Edgardo Form, un constructor, ideales, realizaciones y futuro. Y como nosotros estamos permanentemente en contacto con cooperativas de distinto tipo, uno de los cuentos, acá hay notas, cuentos, notas periodísticas. Hay uno muy interesante que se llama El Código de la Cooperación y a mí me encantó porque no es solamente una idea de cómo formar una cooperativa, sino que también creo que es una forma de cómo relacionarnos las personas para construir cualquier tipo de vínculo próspero. Son 2 carillas y media, no sé si tenemos tiempo. Tenemos tiempo, la próxima. Si te interesa leerlo, tenemos tiempo. Me parece muy interesante, si lo puedo compartir, lo voy a leer. Muchas gracias. Bueno, dice así, El Código de la Cooperación. Estimados lectores y lectoras, pónganse cómodos, tomen lápiz y papel y prepárense para escribir las claves de una experiencia exitosa. En las líneas que siguen, ustedes encontrarán el verdadero código, que a partir de ahora dejará de ser secreto. Para construir una buena cooperativa, y por extensión también les daremos las pistas infalibles para gestar una sociedad más justa y solidaria. No estamos exagerando, es bastante sencillo. Pero eso sí, hay que respetar los tiempos y maduración, estar atentos a la combinación exacta de todos los componentes y cultivar la paciencia, la perseverancia y otras virtudes. Cualquier apresuramiento puede ser fatal. Vamos al grano. La primera condición es tener un grupo de personas dispuestas a trabajar por un mismo objetivo, como suele decirse, hombro con hombro y codo a codo. Es muy importante que todos y todas tengan claro el proyecto. Más todavía, es indispensable que sean autores y actores de la iniciativa, que se dispongan a poner manos a la obra, disfrutar de los logros y hacerse cargo de las 1001 dificultades. Es importante que los iniciadores de una construcción como esta tengan claro que nadie hará por ellos lo que no hagan por sí mismos. Nos referimos, por cierto, a la cooperativa y también a un proyecto de nación que asegure el bienestar para todos sus habitantes. Ahora bien, la experiencia indica que a poco de andar, a comienzos las dificultades, una cosa es el plan diseñado en el papel y otra es en el escenario de la vida real. A cada paso surgen desafíos, amenazas, problemas de todo tipo. Por ejemplo, la desmotivación de los participantes, el desánimo, la tentación de avanzar por el camino más corto, que no siempre es el más acertado. Los intentos de resolver las necesidades individuales a expensas de los demás, o por aún contra los integrantes del grupo, el egoísmo, el sálvese quien pueda, que le dicen, o sea, la carga cultural que arrastramos durante los últimos siglos de la historia de la humanidad, más la sobredosis agregada en los tiempos del pensamiento único y del modelo paleoliberal. Sí, leyeron bien, porque lo de neo no tiene nada. Estos problemas y tropiezos requieren soluciones oportunas y eficaces, muchas de ellas conocidas y otras que deberán elaborarse con imaginación, creatividad y una pizca de audacia. Pero en ambos casos lo importante es que sean el fruto de las decisiones colectivas y encaradas por todos los integrantes del emprendimiento. Nos referimos concretamente a la práctica de la democracia, generando los espacios indispensables para que los asociados de la cooperativa o los ciudadanos y ciudadanas de la República tengan la oportunidad de dar a conocer sus puntos de vista y sean partícipes de la construcción del consenso. El método más eficaz para ello es el diálogo, palabra que esta dice con frecuencia, pero que no siempre se ejercita respetando su real significado. En tal sentido, les recomendamos que tomen nota también de esta definición y sobre todo que procuren aplicarla con mayor frecuencia posible. Dialogar significa salir del punto de vista de uno para entender al otro y regresar a la propia identidad después de haber hecho el esfuerzo
por entender la ajena. Esta es la condición necesaria para crear una nueva realidad humana. El debate franco, constructivo, es enriquecedor, aunque no siempre se logre la coincidencia inmediata. Como dijimos anteriormente, hay que cultivar la paciencia y la perseverancia, no perder de vista el objetivo. De lo contrario, no es posible avanzar en unidad, mantener el rumbo hacia el cumplimiento de la misión trazada. Aceptar y ejercer esta modalidad de trabajo requiere tiempo, hace falta mucha educación, lo cual no puede resumirse tan solo a la lectura, que de por sí es indispensable, sino un proceso de desintoxicación para expurgar los disvalores del individualismo, la ruptura de los lazos solidarios, la falta de respeto al prójimo, el desinterés por la naturaleza y tantos otros males que la cultura dominante nos ha ido inoculando a diario, la mayoría de las veces en forma imperceptible. Al mismo tiempo, debemos incorporar y cultivar los valores de la ayuda mutua, el esfuerzo propio, de la solidaridad, del amor al diferente, pero no como el recitado mecánico de los mandamientos, sino como la convicción de que esa es la conducta correcta. Esto que se formula en apretada síntesis, que es más y nada menos que una parte sustantiva de la batalla cultural, y no caben dudas que lograr resultados llevará tiempo, pero no existe otra alternativa. Volvemos a insistir en una cuestión vital, la creación de una cooperativa o la transformación integral de la sociedad deben ser producto de una decisión meditada, compartida y asumida por los protagonistas, en un caso los asociados y en otro caso el pueblo en su conjunto. La experiencia acumulada por el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos en casi medio siglo de existencia, al igual que la de todo el cooperativismo mundial, confirman la validez y sabiduría del principio que establece la adhesión libre y voluntaria, y es oportuno subrayar la vigencia de esta regla de oro en vísperas de celebrar el Día Internacional de la Cooperación, ya que la vulneración de este prospecto, sin perjuicio de todo lo demás, conduce inexorablemente al fracaso. Principios, valores, democracia, eficiencia, proyecto viable y voluntad asociativa son requisitos esenciales para llevar a cabo una experiencia cooperativa exitosa. Estos ingredientes teóricos y prácticos deben ser compartidos por los artífices y destinatarios del emprendimiento, quienes tendrán que tomar las medidas apropiadas para mantenerlos vivos y transferirlos a las generaciones futuras. Después de todo, una empresa asociativa y solidaria no se hace de un día para el otro. Lleva tiempo y pretende perdurar para siempre, igual que una nación. Muchas gracias. Muy esclarecedor, muy bueno. Me quedo con la parte de... No, me quedo con todo, ¿no? Pero para resaltar la parte de la definición de diálogo, ¿no? Totalmente contraria a la práctica que lleva adelante el gobierno cuando habla del diálogo. Bueno, ¿querés comentar alguna actividad? Yo ¿Algo que estén haciendo con el cooperativo antes de cerrar? ¿O? Sí, me das el pie. Quería pasar un chivito. Pase nomás. Bueno, nosotros para nuestra entidad cooperativa esto es frecuente. A veces no tenemos la posibilidad de estar acá en la radio para difundirla, pero voy a comentar que la Comisión de Asociados de la filial San Justo del Banco Credicop va a realizar una actividad el día 18 de julio. La Comisión de Asociados de la filial San Justo va a realizar una charla sobre cooperativismo, economía social y políticas públicas que brindará la licenciada Malena Hop, que es doctora en Ciencias Sociales, investigadora del Departamento de Cooperativismo de Economía Social y Autogestión del Centro Cultural de la Cooperación y del CONICET, Instituto de Investigaciones Gino Germani. Los esperamos a todos los que quieran venir. Nosotros estas actividades las hacemos destinadas a los asociados y a los no asociados al banco. Es una actividad libre y gratuita. Es el miércoles 18 de julio, como les decía, a las 18 horas en Avenida Presidente Ilia, 2223 San Justo. Muy bien, todos más que invitados. Sí. Entonces, bueno, vamos a ir ahora a un pequeño corte. Estuvimos con Sebastián Form, gerente del Banco Cooperativo de San Justo, a quien le agradecemos enormemente habernos acompañado, y venimos en un ratito. Muchas gracias.